Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión pues quería traerles un video que me parece muy importante, sobre todo para la gente que recién empieza en el juego. Y es sobre una web, es una página en la cual se pueden consultar varias cosas del juego. En este caso estamos hablando de Metin2 Alerts. Bueno, en Metin2 Alerts también podemos ver esta serie de pestañas, estas 9 pestañas, las cuales iremos viendo uno a uno para identificar qué información nos suministra. Bueno, como primera opción encontramos estado de los servidores. En este costado podemos encontrar el estado, si están offline o online, los servidores del grupo de países en el cual te encuentres jugando. En este caso, pues yo ya lo tenía aquí seleccionado. Yo me encuentro en el conglomerado de Europa, en Europa Occidental, y me encuentro jugando actualmente en el servidor Ruby Quimera. Aquí podemos ver todos los canales, los 6 canales en los cuales están activos actualmente, más un canal 0. Yo he visto el canal 0 sobre todo en espacio-tiempo. ¿Y esto para qué nos sirve? Principalmente para ver si los servidores después de un mantenimiento ya están activos o por el contrario toca esperar para poder entrar a jugar. Como primer pestaña en la cual podemos consultar sería esta que se llama Mob Drop List. En este caso pues es prácticamente la lista de drop que tienen todos los mobs del juego. En este caso pues yo te sugiero colocar la bandera del idioma en el cual pues te acomode más para leer. En mi caso español, este es de la bandera de España. Aquí nos dice que podemos buscar por mobs o por ítems. En este caso si yo quisiera buscar un ítem en particular, digamos el diente de orco, que es uno de los ítems más solicitados en algún punto del juego, ya que este ítem nos permite terminar el primer biólogo importante, y aquí nos dice cuáles son los mobs de los cuales tienen este drop. En el caso del orco normal, que creo que solo hay uno en el Valle de Orcos, y otros mobs que también lo dropean. Entonces sería muy útil para cualquier jugador que necesite buscar un ítem en particular y desee farmearlo. Bueno, por otro lado tenemos también esta pestaña que se llama Chest Chances, en la cual prácticamente podemos investigar o ver la lista de drops de los cofres del juego. Como primera también recomendación, colocamos primero la bandera del idioma del cual nosotros tengamos más entendimiento, y aquí podríamos ver cuáles son las probabilidades de obtener un ítem en particular. En este caso yo quisiera buscar uno que sería el de la caja de cachorros, por ejemplo. Uno de los 2 ítems más buscados serían el Cano o el Porky, y podemos ver cuál es la probabilidad de obtenerlo cuando abrimos algunas cajas. Entonces en este caso quisiéramos, no sé, abrir 10 cajas, pues la probabilidad de obtener estos ítems sería esta. Entonces pues nos damos cuenta que posiblemente en el primer intento no obtengamos el Porky, y así podrían consultar pues con lo que quieran ver en esta página. Por otra parte también tenemos esta otra pestaña que se llama Mob Database, en la cual podemos ver la base de datos de los mobs que se encuentran actualmente en el juego. Realmente yo no la he podido chequear mucho, pero pues prácticamente he podido determinar que en esta se encuentran cuáles son los encantamientos o cuál es el elemento al cual pertenece el mob, cuáles son sus resistencias y con cuál es su debilidad, o pues por la fuerza a la que afecta ese mob. Este es una información muy relevante porque si quieres hacer algún leveo, si quieres realizar algún tipo de mazmorra, puedes ver los elementos los cuales te pueden servir para realizarla efectivamente. También encontramos esta otra pestaña que se llama Mob Finder, en el cual podemos pues determinar dónde se encuentran ciertos mobs. Por ejemplo, en área Jongan, busquemos un perro.
mentiras, acá en donde dice mapas es el área en donde queremos buscar, y acá abajo sí los posibles mobs que tenga el mapa. Entonces, no sé, quisiera buscar un perro. Entonces dice que hay perro callejero hambriento, y estas serían las ubicaciones más aproximadas en el cual se encuentra ese mob. Esto sería muy útil a la hora de necesitar hacer alguna misión o pues terminar algún tipo de drop que necesite uno específicamente para algún mob en específico. Otra de las pestañas que podemos encontrar es esta que se llama Upgrade Chances, el cual prácticamente son las probabilidades que tienes tú de subir un ítem con las distintas bendiciones o piedras mágicas. En este caso pues yo también le he chequeado. Primero pues clico en donde es el idioma y busco uno de los ítems que yo quisiera. Por ejemplo, esta espada serpentina, que será uno de nuestros objetivos, y vemos cuáles son las probabilidades de subirla con los 3 tipos de bendiciones más la piedra mágica. No muestran la piedra de ritual, de pronto en algún momento le hagan alguna actualización, pero esto es información que nos puede ayudar a la hora de subir algún ítem. Y en la siguiente pestaña podemos encontrar a lo que apremia este video, que es el cristal de comercio. El cristal de comercio básicamente es el mismo forma de filtrar los ítems del juego de acuerdo a su precio, de acuerdo al ítem que estemos buscando y de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, primero que todo, pues yo seleccionaría el idioma. Segundo que todo, escogería en servidor el servidor en el que nos encontremos jugando. En este caso pues escogería el servidor Rubí Quimera, que es en el que yo me encuentro actualmente. En buscar objeto podemos encontrar por el nombre del objeto del cual deseemos buscar. En este caso pues yo quisiera buscar, no sé, algo que siempre estoy vendiendo actualmente, porque pues me la paso haciendo este tipo de jefes que generan este ítem que se llama llama del dragón. También podemos buscar por el nombre del vendedor si queremos buscar algún vendedor en específico. También la categoría, que es las mismas categorías que tiene el cristal de comercio actualmente. Todas estas pues pueden mirarlas, pueden observar cuál es la de su interés. En este caso, no sé, podríamos hacer un ejemplo con un arco de ninja y aquí nos aparecerían los precios. Por otro lado, podemos encontrar también por encantamientos. En este caso puede ser daño de media. En este arco de ninja puede ser un arco que tenga 40 de media y nos va a mostrar arcos que tengan esta media y su precio actualmente. Este sería otro filtro, pueden agregar cuantos quieran. No he podido establecer tampoco cuál es el límite de bonos que uno puede filtrar. Deberían ser 5 correspondiente a los primeros 5 bonos de cualquier ítem más la sexta y séptima bonificación. También se puede buscar por bonificaciones específicas. Por ejemplo, buscamos una que tiene un guante que sería atacar a los monstruos cercanos con relámpagos, y aquí quitamos el filtro para ver qué ítems nos pueden mostrar ese bono y aquí nos aparecería. También podemos encontrar filtro por el nivel del ítem, por el nivel de refinamiento del ítem de más 0 a más 200 si es algún talismán, y aquí en esta sección puede ser por duración. Este puede ser para determinar algunos tipos de trajes, por ejemplo, y en este caso pues que tengan un tiempo limitado. Entonces aquí podríamos escoger por número de días y nos aparecerían los ítems que tienen ese tiempo restante para caducar. También podemos encontrar por precios en Yang, podemos encontrar mascotas por nivel de HP, defensa, número de días y tipo de mascota, tipo 6, tipo 8, y estolas en su debido porcentaje de absorción y con alguna bonificación elemental o con algún
bonificación en específico. Sería entonces algo muy útil, y pues esto está sincronizado con el juego. Aquí dice hora de última sincronización y aparece la hora y la fecha en el cual se hizo la última actualización y sincronización para ver precios a tiempo real. Entonces esta sería como tal el cristal de comercio gratuito para que se pueda aprovechar mientras no bajen la página, y hacer comercio de una mejor manera en el juego. Entonces les agradezco mucho. Bueno, hay otra cosa también, y sería esta pestaña que habla de los disfraces y las bonificaciones de conjunto, que básicamente nos dice el nivel de objetos o el número de objetos que se necesitan para determinar algún tipo de set con respecto al ítem, digamos, de armadura, casco y la joya, ¿sí? Este fue el de Navidad y pues presenta, digamos, este tipo de conjunto que da ciertas bonificaciones. Como un ejemplo sería el que se encuentra actualmente vigente en el juego, que serían los de socorristas. En este caso podríamos determinar por 2, 3, 4 y 5 objetos. Por lo general y actualmente llevaríamos casi siempre el de 3 objetos, que sería de atuendo de armadura, atuendo de casco y el talismán, o en este caso pues la joya, ¿no?, que es la medalla del héroe. Y con estos 3 nos daría de 3 objetos 75% de experiencia y ataque mágico y cuerpo a cuerpo de 5%. Si le sumáramos la mascota sería este de 4 objetos, y si le sumáramos la montura, que sería esta tabla, sería estas bonificaciones. Espero que hayan tenido claridad con esta página, que puedan pues sacarle provecho, y muchas gracias por la atención que me brindaron. Que tengan muy buen resto de día. Hasta luego.